Y el día de hoy vamos a ver algunas funciones escalares en una primera parte. Vamos a verlo en dos partes. En esta primera parte tenemos estas funciones escalares, unas funciones básicas del lenguaje DAX. Lo hemos dividido en tres grupos. Las funciones de agregación, que ya hemos visto en unas sesiones anteriores: sum, average, min, max. Esto es para la suma, esto es para el promedio, esto es para los valores mínimos y esto para los valores máximos. Todos estos son funciones de agregación que les comentaba que sirven para resumir la data, ¿no? Entonces uno suma un grupo de datos, promedio un grupo de datos, halla el mínimo de un grupo de datos, el máximo de un grupo de datos. Entonces son útiles para agregar columnas. Este agregar significa resumir columnas, ¿no? No significa aumentar una columna más. Y solo operan para columnas numéricas. ¿Cierto? Uno solo puede resumir estas columnas cuando son numéricas. Sumas montos, sumas dinero, sumas cantidades, ¿no? No sumas, por ejemplo, países, no sumas marcas, modelos, sino sumas el costo, la venta. El uso correcto de esto es, por ejemplo, ponemos igual, primero el nombre de la columna, igual, el nombre de la medida, igual sum, que es la función de agregación. Luego, entre paréntesis va el argumento, el nombre de la tabla con el nombre de la columna. Ahora, hay un uso incorrecto. ¿Qué uso incorrecto debemos evitar? Cuando ponemos dentro de sum el argumento, ponemos una operación. Por ejemplo, queremos sumar ventas monto por ventas cantidad. Esto es incorrecto, ¿no? Sumamos una columna. Ahora, esto por supuesto cada uno tiene que tener su sum propio. Sum ventas monto por sum ventas cantidad. Ahora, existen funciones de agregación con una X y esto es bastante interesante. Esto es lo que vamos a ver prácticamente hoy. Sum X, average X, min X, max X. ¿Qué son estas X? Se puede agregar expresiones. Esta X es de expresión, o sea, a estas funciones de agregación se le puede agregar una expresión, mientras que acá solamente es sum con una columna, nombre tabla y columna, es así de sencillo. En la segunda, en las funciones de agregación con X, iteramos sobre una tabla y evaluamos una fórmula por cada registro. Y lo vamos a ver en un momento. Usamos dos parámetros: la tabla a iterar o la tabla que debemos recorrer, y luego la fórmula o expresión que debemos evaluar, ejecutar. Por ejemplo, ponemos sum X, luego utilizamos la tabla, ponemos el nombre de la tabla que queremos iterar o recorrer, coma, luego la expresión que vamos a ejecutar sobre esa tabla, ¿no? Entonces la tabla de ventas queremos ventas ingresos por ventas unidades. Esto es una expresión y esto es lo que vamos a sumar. ¿Se entiende? Ingresos por unidades, entonces esto es lo que vamos a sumar. Y no solamente podemos hacer este tipo de expresiones. Por ejemplo, esto es una tabla, pero también podemos usar funciones de tabla. Esto lo vamos a ver acá a dos clases. Funciones de tabla donde podemos hacer múltiples cálculos acá. Acá podemos utilizar otras tablas y acá un cálculo sencillo también podría ser acá. Por ejemplo, podríamos poner ventas, ingresos, nada más. Vamos a hacerlo sencillo acá para ir poco a poco avanzando. Luego tenemos funciones de conteo. Entonces, encontramos dentro de las funciones de conteo el count, count A, count blank, count rows y distinct count. Estas funciones sirven, por supuesto, para contar valores numéricos, cualquier valor, o solo filas blancas. Por ejemplo, acá son valores numéricos, cualquier valor, solo filas blank, count blank, filas en una tabla y conteo distinto. Cuentas las filas en la tabla y conteo distinto. Ejemplo, count rows de ventas es equivalente a
count A de ventas, venta ID, el campo venta ID, más count blank de ventas, venta ID. Entonces acá cuentas las ventas ID, pero solamente va a contar los que tienen un número distinto de blanco. Luego count blank va a contar solamente las filas que están en blanco. Entonces los que son distintos de blanco más los que están en blanco me va a dar el total de count de las filas. A la práctica en Power BI de esto. Vamos a ir trabajando con este modelo hasta el final, por favor. Entonces vamos a crear, les decía, una nueva medida, pero usando las funciones X. Entonces acá vamos a poner su suma venta X y vamos a usar sum X. ¿Cómo se usa sum X? Si nos damos cuenta, acá nos pide primero la tabla, luego nos pide la expresión. Entonces la tabla va a ser la tabla factura y ya nos da una vista previa. Y luego la expresión. Entonces necesitamos una expresión o necesitamos un campo, simplemente un campo. Entonces vamos a poner la venta total. Entonces tabla factura, campo venta total. Le ponemos X, Enter. Y listo. A ver, ¿cómo vamos a poner el campo país en una visualización tipo tabla? Luego vamos a poner la venta total, suma venta. Y luego vamos a poner suma venta X. Pero primero le damos clic a suma venta X, Measure Tools y luego separador de comas de miles. Vamos a agrandar esto y vamos a ponerlo acá. Entonces nos damos cuenta que es idéntico, es igual, no tiene distinción. ¿Para qué otras cosas entonces nos podría servir este sum X? En suma venta, por ejemplo, solo podemos poner un solo argumento. Pero en suma venta X con sum X podemos poner más opciones acá. Vamos a ver qué otras opciones. Por ejemplo, vayamos nuevamente a crear una nueva medida. Y acá vamos a poner suma venta X, suma venta Brasil X. ¿Por qué vamos a usar la suma venta X? Entonces, acá vamos a poner sum X, pero primero nos pide una tabla. Nosotros no vamos a poner una tabla, sino que vamos a poner una tabla filtrada. Ok, entonces vamos a poner filter y abrimos paréntesis. ¿Para qué nos sirve filter? Vamos a ordenar esto. Vamos a poner con Alt Enter la siguiente fila y luego vamos a poner filter acá. Filter, como nos damos cuenta, retorna una tabla que ha sido filtrada. ¿Qué nos pide? Nos pide una tabla. Entonces la tabla va a ser factura. Y luego nos pide, una expresión. Entonces acá le vamos a dar la expresión o el filtro, la expresión de filtro. Nos dice, entonces vamos a decirle que el país sea Brasil. Entonces yo quiero buscar, estoy en la tabla factura. Estoy creando la medida en la tabla factura. Entonces yo no tengo acceso a la dimensión país directamente. Entonces voy a crear una fórmula para llamar, ¿no? Entonces yo no puedo poner dim país, por ejemplo, porque no me sale nada, no me reconoce. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar la función related. Related, dim país. Entonces acá sí recién me reconoce dim país. Y cierro. Entonces ya me trajo el campo de país, de dim país, igual a Brasil. Entonces acá estoy trayendo el campo país de la tabla dim país a través de la función related y estoy diciendo que sea igual a Brasil. Luego cierro este filter y voy a poner esto más acá con tabuladores. Luego pongo una coma y me pide el segundo argumento de esta tabla. O sea, esto es una tabla.
¿qué tabla es? Es la tabla factura, pero filtrada solamente con la dimensión país, el campo país, el valor Brasil. O sea, la tabla factura filtrada con Brasil. Luego pongo Alt Enter para ir a la siguiente línea. Pongo tabuladores. Y luego le doy la expresión. ¿Cuál va a ser la expresión? La expresión va a ser sencilla, va a ser venta total. El campo venta total, ¿sí? Venta total. Luego doy al Enter, tabuladores y cerramos el paréntesis. Hasta acá. Listo. Entonces entendemos un poco la fórmula. Sum X nos pide dos parámetros. La tabla y la expresión. Esta tabla no es la tabla factura, sino es que es la tabla factura filtrada. Filtrada solamente con Brasil. Entonces, ¿qué nos va a devolver esto? Nos va a devolver las ventas solamente de Brasil. Enter. Y vamos a poner acá al costado. Y vamos a darle clic. Le damos clic acá a los separadores de miles. Y listo. Entonces vemos justamente cómo he evaluado. Vamos a poner esto más abajo para que se pueda notar. Acá. Entonces vemos justo cómo he evaluado esta fórmula suma venta Brasil X, que solamente me devuelve la suma ventas de Brasil. ¿Cómo hemos podido hacer esto? Hemos podido hacerlo a través de la fórmula, perdón, de la función sum X. No lo hubiéramos podido hacer a través de la función sum. La función sum solamente acepta un solo argumento, no acepta más. Con esto podemos tener más opciones, ¿no? Entonces espero que te haya quedado un poco mejor el uso de sum X. Lo mismo puedes hacer con average X. Yo te invito a que practiques max X, min X y puedas darle provecho a estas fórmulas. Conmigo sería todo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.